Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ferran Vives y soy militante de las Juventudes de Esquerra Republicana, partido independentista catalán y de izquierdas. Ujú. ¿Qué ha sido durante el referéndum del 2017 aquí en Cataluña? Bueno, yo durante el referéndum tenía 14 años y hacía muy poco que militaba, porque yo entré a militar porque me interesaba mucho ver cómo podía ayudar en todo el proceso de independencia y entonces empecé a militar. Como tenía 14 años, tampoco pude implicarme mucho en el referéndum. Sí que, porque desde mi casa pues me dijeron, escucha, no te impliques demasiado porque nos da miedo, porque eres muy pequeño aún. Y desde el partido también me dijeron esto, me dijeron, mejor que otra gente dentro del partido se implique en el referéndum. Y bueno, pero sí que después del referéndum había los CDRs, no sé si sabéis lo que son los comités de defensa del referéndum. Ujú. Yo no entré antes del referéndum, pero sí después del referéndum como se reorganizaron y pasaron a llamarse comités de defensa de la República. Ajá. Entonces ahí yo sí que entré en el CDR. ¿Y qué asisten al CDR? Bueno, los CDRs, se hacía un poco de todo, desde agitación social, activismo, hasta... yo creo que era más para hacer grupos, ¿no? Bueno, en su momento sí que durante el referéndum fueron quienes organizaron todo el referéndum, quienes se coordinaron con los partidos, con las diferentes organizaciones y esto, y los CDRs hacían esto. Yo, como entré después, ya estaban reenfocados de otra manera, ¿no? Ya estaban más por el activismo, como mantener un poco la llama, ¿no? Para decirlo así. Y entonces yo el 1 de octubre recuerdo acompañar a mi madre a votar y recuerdo también acompañar a mi abuela. Entonces estuve ahí como toda la mañana. Ujú. Teníamos un poco de miedo por si venían los policías a pegar, porque veíamos las imágenes y nos preocupaba que viniesen. Pero bueno, la policía al final en mi colegio electoral, que era el Centro Cívico de Sarriá, no vinieron ahí, Ujú. sino que fueron a otros sitios. Sobre todo la policía fue a sitios estratégicos donde votaban en teoría los políticos, los políticos más importantes. Eso, Sarria en Barcelona no estaba muy Bueno, importante. en mi colegio concretamente a lo mejor no, creo que no había nadie porque sí, porque ya se vio que fueron a los sitios más importantes, donde había gente más importante. Pero claro, también primero se enfocó como que la gente podía votar en su colegio, pero después me parece que hackearon todo el sistema informático y entonces al final, o no sé qué pasó exactamente, pero al final la gente pudo votar en cualquier sitio, porque era universal Sí, la votación. exacto. Ok. Y después creo que no me dejó nada. Sí. ¿Tú qué crees para el futuro de Cataluña? ¿Tú crees que estará un nuevo referéndum en un futuro cercano, en 10 años, en Yo 5 lo que años? creo es que seguro que seremos independientes. Tarde o temprano seremos independientes, porque cuando hay un movimiento de liberación nacional, creo que no tiene reversión, no se puede ir para atrás, ¿no? Cuanto más tiras para adelante, más cerca estás del objetivo. Y todos los países, claro, la lógica actual internacional es el Estado-nación. Sí. Y entonces yo creo que Cataluña es una nación y como nación tiene derecho a ser un Estado. Y creo que esta es la lógica que se está imponiendo en toda Europa, en todos los países del mundo. Y entonces creo que a la larga, no sé, no te podría decir un tiempo concreto, pero creo que a la larga sí que será independiente. Sí, ¿y tú crees que para una otra solución se puede crear una nueva federación de España? Porque para ahora el modelo de Estado español no es de tipo federal, están las comunidades, lo sabemos cómo es la situación para ahora, pero ¿tú crees
que se puede crear una nueva España federal o cree que es una idea Yo realmente loca? creo que no, y por eso soy independentista, porque ya la vía esta de federalización ya se intentó hacer con el Estatuto de Cataluña y después hubo la sentencia que básicamente recortó muchos artículos importantes sobre el encaje entre Quella Cataluña y de España. 2010. Sí, 2010, perdón, sí. Y esto, y básicamente, pues esto, creo que España no está en condiciones de proponer una solución para el conflicto de Cataluña, porque es esto, ya se intentó muchas veces y también, por ejemplo, con el pacto fiscal, pues también nunca se nos lo han dado y básicamente esto, creo que es bastante imposible. Y bueno, sí que a mí me gustaría una federalización, a lo mejor, pero creo que antes tenemos que ser independientes, porque si no, no somos libres para escoger, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que antes el pueblo tiene que ser soberano y tenemos que ser un Estado, y cuando ya seamos Estado ya decidiremos qué tipo de encaje tenemos con los otros pueblos de España, con Europa y con el resto del mundo. Yo creo que primero te tienes que tienes que romper las cadenas y Sí. cuando ya eres libre puedes decidir Ok, libremente. ok. Esa es la opinión también de todo el partido. En la izquierda republicana todo lo piensan el bueno, mismo o se piensa un poquito diferente, depende Claro, del... tienes gente que a lo mejor cree que solo quieren la independencia y después pues no quiere una confederación o federación. Hay gente que sí. Yo creo que se tendría que decidir ya cuando seamos independientes, ¿no? Es el encaje que tenemos que tener con el resto de pueblos ibéricos de la península, pues lo tenemos que decidir cuando ya seamos independientes y cuando ya Ok, seamos ok. Estado. No, Eso es pero un- esta tipología de pensiero es majoritario en el partido o... No, yo creo que lo mayoritario, es decir, a lo que hay más consenso es que tenemos que decidir el futuro. Que decidir el futuro, Exacto, ok. que tiene que haber un referéndum. Sí que en su momento, en el 1 de octubre, sí que la opinión mayoritaria era a la independencia unilateral, pero ahora pues el partido se ha reenfocado un poco y ahora apela más a los consensos mayoritarios de Cataluña, la amnistía para los presos, que bueno, ya tienen el indulto, pero creemos que tiene que haber una amnistía, y después el tema del referéndum, que es que las estadísticas dicen que el 80% de los catalanes están a favor de que haya un referéndum y de decidir si quieren, bueno, cuál tiene que ser el encaje de Cataluña con España, el futuro de la nación, y este es el consenso mayoritario, yo creo. Sí, y para los catalanos, por ejemplo, una institución como la monarquía española, ¿qué piensan los catalanos de la monarquía que está muy lejos Claro. en Madrid? En general, Sí. tu opinión, pero también del Sí. partido, ¿cuál es? La opinión, yo creo, mayoritaria en Cataluña es que hay se ve la monarquía como no como como una cosa alejada, primero de todo, como que es madrileña, no representa a Cataluña, porque Cataluña ha tenido siempre una tradición republicana mucho más fuerte que en el resto de España. Las estadísticas lo dicen. Si preguntas sobre la población si está de acuerdo o no con la monarquía, en muchos lugares de España te dirán que sí, Ajá. pero en Cataluña mayoritariamente, también el 80%, alguna dada similar, pues también te dirán que no, te dirán que la monarquía, porque la monarquía con los años se ha corrompido mucho. Han salido, bueno, todos los casos del rey, el rey emérito, que tuvo que irse Sí. durante la pandemia, tuvo que irse del país porque si no la monarquía pues estaba en peligro. Y eso se ve como una institución corrupta, una institución retrógrada de otro siglo, etc. Sí. Y esta yo creo que es la opinión mayoritaria, y de mi partido evidentemente sí, porque es republicano. Sí, es que era república. Exacto. Sí, Y pero no. en esta tipología de argumentación conectada también con la posible federalización, otros movimientos que son muy independentistas como los vascos y como los galicianos, en tu opinión, ¿está conectado entre, porque yo y también mi profesor con que estamos trabajando de la tesis, las dos pensamos que al mismo tiempo este movimiento que se parecen como ideología más de izquierda o que se parecen en la
que de preguntar de independencia a Madrid, pero al mismo tiempo no son coordinados entre los galicianos Sí. y los vascos. ¿Tú qué A piensas ver, de esto? yo creo que sí que hay, últimamente hay más coordinación. Por ejemplo, en las europeas Esquerra se presentó con Bildu, se presentó con el BNG también en las elecciones, en las europeas, porque claro, en las europeas hay circunscripción única, Sí. entonces te tienes que unir a los otros pueblos oprimidos para tener suficientes votos y tener representación en eurodiputados, ¿no? Y entonces yo creo que sí que hay coordinación, sí que históricamente han tenido diferentes ritmos de... ¿no? Pues los vascos ya tienen el pacto fiscal, ya tienen soberanía fiscal, tuvieron una cosa muy importante que es ETA, ¿no? Que es el Sí, sí, sí. terrorismo. Aquí No sé, fue- se intentó a lo mejor con Terra Lliure, pero no tuvo éxito, no salió adelante, porque yo creo que Cataluña tiene más una tradición más pacifista que a lo No. mejor que Euskadi, ¿no? Y bueno, aquí también el partido mayoritario era Esquerra Republicana en el independentismo. Y ahí pues era ahí era Bildu, ¿no? Y era más fuerte. Y después tienes el BNG, que claro, es que como son tres naciones diferentes, van a diferentes ritmos y tienen sus características distintas, ¿no? Y eso, no sé si te he respuesto bien. Sí, pero- sí, sí, sí. No, no está buena Respondido respuesta, es tu opinión. Ok, gracias. No tengo otras ¿No? preguntas. Vale. La única que extra que es conectada a Italia, si te gustaría pensar, tú qué piensas de Italia, también de las regiones como el Friuli, como la Sicilia, que tengo... ¿Se habla de esta región en España o no más? Yo creo que no se habla tanto. Se habla mucho más de Escocia y de Italia no se habla tanto. No se Pero habla. sí que conozco un poco la situación y yo creo que la solución es, como siempre, ¿no? Votar, que el mismo pueblo pues decida su futuro y esta tiene que ser la solución siempre, yo creo, Ok. en todos los conflictos. Y diálogo después, o antes también, pero con el objetivo de que el pueblo sea soberano y que se autodetermine. Y esto, yo creo que tiene que ser esta la Ok, solución. muchas gracias. De nada. Gracias.